Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Ahora que soy un hebreo, ¿cómo yo me convierto en un israelita? Porque Abraham era gentil y se convirtió en un hebreo, pero nunca Abraham fue israelita. ¿Escuchó? Abraham nunca fue israelita, fue un hebreo. ¿Sí lo toma? Esto ahora. Abraham se convirtió en un hebreo, pero no fue un israelita. Porque él muere antes de ver a su pueblo, o a su nieto Jacob, convertirse en Israel. Porque ni siquiera Isaac fue israelita. Jacob y Isaac fueron hebreos, pero no fueron israelitas. E inclusive Esaú tampoco fue israelita, aunque era hijo de Isaac y hermano de Jacob. ¿Me explico? No, que ahora fue israelita, no, fue hebreo, israelita no. Los israelitas nacen es de Jacob, que se le cambia el nombre. ¿Cómo nos convertimos hoy en un israelita? Vuelvo a explicar. No solamente el idioma hebreo tiene un significado literal, en lo gramatical, sino que también tiene una carga profética. Por eso tenemos que también explicar la carga profética. Aquí es donde vamos a explicar si somos o no somos israelitas. Y si somos israelitas, entonces los mandamientos siguen vigentes para los israelitas. Dile a los hijos de Israel que estas son mis fiestas que deben guardar. Dile a los hijos de Israel que estos son los mandamientos. Dile a los hijos de Israel que estos animales no deben comer. Pastor, pues yo no soy israelita. Vamos a ver si no somos israelitas. Ya somos hebreos. ¿Cómo yo me convierto en un israelita? Porque el hecho de que alguien sea hebreo no lo salva. Tiene que estar bajo pacto. Porque muchos pueden venir, usar un mundo, pero están guardando pacto. No todo se convierte en un hebreo, solamente se convierte en hebreo un israelita. Escúcheme esto. Entonces aquí se complica la cosa. Solamente se convierte en hebreo los israelitas, pero ahora que soy un hebreo, ¿qué debo hacer? Es un juego de palabras. Vuelvo a repetir. Solamente son llamados a ser hebreos los que son israelitas. Si usted no es israelita y nadie es israelita, no puede ser un hebreo. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no quieren oír mi palabra porque no son mis ovejas. Y yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, al único pueblo que se le llama oveja en la Biblia es a la nación de Israel. Si no somos de la nación de Israel, entonces no podemos ser hebreos, porque solamente son hebreos los que son de la nación de Israel. Entonces, pastor, yo nací en Venezuela. No, yo no dije judío, yo dije israelita, que son dos cosas diferentes. Por eso la diferencia entre un hebreo, israelita y judío. ¿Quiénes son israelitas entonces? Tome nota. Solo las ovejas oyen y creen la palabra de Jesús. No es nada. Solo las ovejas oyen y creen la palabra de Jesús. Me lo dice. El que oye y cree mi palabra y al que me envió, este pasará de muerte a vida. Y aquí en Juan 10:26 él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero vosotros, versículo 26, no creéis, porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Esto suena duro y difícil, pero es así. No todas son ovejas. Solamente son ovejas los israelitas. ¿Me explica, Daniel? Es complicado esto, pastor. Entonces ya somos hebreos, sí somos hebreos. Ahora me debo convertir en un israelita, sí. Vamos a explicar entonces de dónde viene esta palabra. Dije que solo las ovejas oyen y creen la palabra de Jesús. Así que, tome nota, así que solo pueden ser hebreos los israelitas. Así que solo pueden ser hebreos los israelitas.
israelitas. Y yo lamento los que no vinieron hoy porque hay un momento, hermano, en que vamos a entrar en una palabra y esto va a ser la base. Y yo no tengo tiempo para repetir esto. Pero cuando avancemos en otros temas, la impresión es entonces. Cuando yo estoy hablando del misterio de los gentiles, hay mucha gente que no va a entender. Tendrás que revisar si quieren escuchar la palabra. Yo estoy dispuesto, hermano, esto no va a ser para todos. Esto es para las ovejas. Amén. Él mismo lo dijo. Mis ovejas oyen la voz y la siguen. Así de sencillo, hermano. Eso está aquí escrito. Vuelvo a decir, tomé esta frase, yo estoy haciendo eco de la palabra. Eco. Tome nota, así que solo pueden ser hebreos los israelitas. Solo los israelitas tienen la gracia de Jehová para salvación. Entonces, pastor, ¿cómo es eso? Entonces, si yo no soy del pueblo de Israel, no soy salvo. Es que usted es del pueblo de Israel. Amén. Usted es la congregación de Israel. Eso es lo que voy a explicar ahora. Hasta que no entendamos esto, este misterio, por eso que Pablo dice en Efesios, y este es el misterio, que también los gentiles son coherederos juntamente con ustedes los judíos. Ese es el misterio que está hablando Pablo, que no entendían los judíos. Es un misterio, hasta que no se descifre usted no lo entiende. Pablo dice, el misterio que está oculto desde el principio, a mí me lo reveló así. Así que solo pueden ser hebreos los israelitas, es decir, los que cruzan solamente son los israelitas. Nadie que es israelita no va a cruzar del otro lado porque no va a dejar el mundo, porque solamente las ovejas están dispuestas a cruzar porque escuchan la voz del pastor. Vaya y pedir que a un islam le quitan la cabeza. Entonces los islámicos no son ovejas. No, ellos no van a cruzar para seguir al buen pastor. Y mucha gente no va a cruzar para seguir al buen pastor, porque mucha gente no va a dejar sus creencias, su idolatría, su paganismo para venir. Entonces no son ovejas. Pero los que estamos escuchando la voz del pastor y hemos cruzado, entonces quiere decir que somos israelitas. Amén. ¿Comienza a entender ahora? Amén. ¿Ve? Amén. Amén. Porque la palabra oveja solamente es aplicado a la nación de Israel. Eso está en ellos lo saben. Y también en Jeremías aparece. Dice, ovejas de mis prados son tanto la casa de Efraín como la casa de Judá. Dice que él los pastoreará a ellos. Repito, así que solo pueden ser hebreos los israelitas. Solo los israelitas tienen la gracia de Jehová para salvación. Por eso gócese que usted está aquí en esta hora. Amén. Porque usted tuvo la gracia de Jehová para salvación. Yeshua, tome nota, solo vino a salvar a los israelitas. Pastor, ¿y entonces cómo es eso? Yeshua solo vino a salvar a los israelitas. Y entonces, pastor, ¿cómo queda el texto de Juan 1, versículo 11? Juan 1, 11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que no es Jesús, es Yeshua, le dio potestad de ser hijos de Elohim. ¿Ve, pastor? Su pueblo lo rechazó. No lo rechazó los israelitas, lo rechazaron los judíos. ¿Ve que ahora viene la diferencia? A Yeshua no lo rechazaron los israelitas, lo rechazaron los judíos, y no todos los judíos, algunos. A los suyos, está hablando de su pueblo, judío. Judío, de su tribu. Ya lo vamos a explicar más adelante. Más a todos los que le recibieron. Estos que creyeron pasaron a ser hebreos, pero después pasaron a ser hebreos y vinieron a ser israelitas. ¿Ven la transición, el proceso, hermano? Juan 1, 11 y 12. ¿Verdad? Estamos leyendo Juan 1 y 11. A lo suyo vino, sí, a lo suyo, está hablando de los judíos, no está hablando de la casa de Israel. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Aquí nos dice, a lo suyo vino
está hablando de su misión, a lo suyo, porque está en singular, a lo suyo. Está hablando de la misión. Él vio una misión. Y los suyos, hablando de los judíos, y los suyos no le recibieron. Rechazaron. Por eso él dice, bueno, el que está sano no necesita de médicos, sino los que están enfermos. Y está hablando de las 10 tribus. Y el resto de las tribus de Israel. Porque Judá, que era la única tribu que quedó, cuando Jesús vino, no lo quisieron. Inclusive ellos fueron los que lo crucificaron, los líderes, lo llevaron a la guerra religiosa, al judaísmo. Por eso es que él va a predicar a Galilea de los gentiles. ¿Ves? Que allí estaba el resto de las ovejas. Dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero son también mías. A esa voy a ir. Entonces cuando la mujer sirofenicia viene y le dice, mi gente enferma, Antisana le dice, mujer, no es lícito echarle la comida de los hijos a los perros. Pero señora, unos perros comen de la migaja. Mujer, no he hallado tanta fe en Israel. En Israel no he hallado tanta fe. Sea como tú quieres que sea hecho, conforme a tu fe. ¿De quién estaba hablando? El pan que representa la abundancia, la bendición, la Torá, los mandamientos, era para la casa de Judá. Pero ellos no lo quisieron. Lo botaron, lo desperdiciaron. Y aquellos querían la migaja. Si con la migaja, mire lo que hizo que no haría con el pan. Por eso dice allá Pablo, haciendo alusión también a esto, dice, si la caída de los judíos, ¿verdad? Y de Israel vino a resultar en salvación para muchos, ¿cuánto más no será la restauración? Hermano, si con la migaja que caía, Yeshua libertó a la hija de la mujer sirofenicia, ¿qué no hará con el pan? Eso está hablando de Jesús. ¿Ves, pastor? Aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo queda Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Dado su hijo igual aquí que no se pierda, no tenga vida. En nosotros está hablando en un contexto menos de su nación. Pero yo no dije que él vino a salvar solo a los judíos. Yo no dije eso. Si yo hubiese dicho que él vino a salvar a los judíos, yo tiene derecho a reclamarlo. Pero aquí no dice la palabra que él vino a salvar a los judíos. Dice que él vino a salvar a los de Israel. Es otra cosa. Yo dije que él vino a salvar a los israelitas. Ser un israelita, tome nota, no es lo mismo que ser un judío. No es lo mismo que ser un judío. Ser israelita no es lo mismo que ser un judío. Israelita es un descendiente. Israelita es un descendiente de Israel. ¿Ve, pastor, que tú lo estás diciendo? Pero es que Israel es el nombre que Jehová le dio a Jacob. ¿Ven? ¿Y por dónde vamos, Señor? Un israelita no es lo mismo que ser un judío. Un israelita es un descendiente de Israel. Vemos todo, que está hablando del pueblo, no, yo dije de Israel.
No dije del pueblo de Israel, yo dije de Israel. Luego de palabra. Esta cosita parece insignificante, pero que son claves para entender la revelación. Yo no dije del pueblo de Israel, yo dije de Israel, un descendiente de Israel. Israel es el nombre que Jehová le dio a Jacob cuando luchó con él. Porque cuando él le cambia el nombre, Israel no era un pueblo, apenas eran 11 muchachos. 11, cuando él viene a enfrentarse con Esaú su hermano. ¿Verdad? Creo que todavía no había nacido Benjamín, no sé si estoy equivocado, que no había nacido Benjamín, creo que tenía 11 nada más. Hasta Joseph. Así que los puso. Cuando Jacob va a pelear en el vado de Jabón, Génesis 32, que es la historia, dice que el ángel luchaba y cuando estaba rayando el alba, Jacob le dice, déjame ir. Le dice, hasta que tú no me digas tu nombre, te conviertas, no te voy a soltar. Hasta que no me bendigas. Pero es que como Jacob iba a bendecir al ángel. La expresión ahí bendecir quiere decir hasta que no te conviertas. Yo necesito que tú te conviertas a mí. Conviértete. Declárame tu nombre, eso es lo que quiso decir. Declárame tu nombre. Y él le dice, Jacob, que significa el que suplanta. Significa Jacob. ¿Y qué le dijo el ángel? Desde hoy no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Tome nota entonces. Tome nota, porque aquí es donde usted va a entender quién es un israelita. Israel significa el que lucha con Dios y vence. Eso lo encontramos en Génesis 32, 28. Génesis 32, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí es donde aparece por primera vez el término Israel. La ley de la precedencia dice que cada vez que aparezca primera vez el término en una parte de la escritura para significar algo, la aplicación o el uso que se le dé a ese término va a gobernar el resto de la escritura. Y es por primera vez donde aparece el término Israel, señores, en Génesis 32, 28. La ley de la precedencia la estamos aplicando. ¿Qué significa? Aquí lo dice. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios y vence. Yo no dije que Él vino a salvar al pueblo de Israel. Yo dije que Él vino a salvar a los israelitas. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ya yo soy un hebreo, salí del mundo, del pecado, de la inmundicia. Ahora me voy a convertir en un israelita. Desde aquí en adelante yo voy a comenzar a luchar para vencer. Por eso la palabra dice, y el que venciere, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será. De aquí, hermano, usted tiene una lucha. Desde que usted pasó a ser, usted tiene una lucha. Ya hasta el final esta lucha, Señor. Proféticamente significa el que vence o el que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y vence. Que después pasó a ser un término para designar un gentilicio, es correcto también. Pero en el sentido profético, que fue el primer sentido que se le dio. Porque a quien se le da la promesa de una gran descendencia es Abraham, que fue llamado hebreo. Entonces a Jacob después se le repite. Pero a quien tiene la promesa de ser una gran nación es Abraham. No a Jacob. Jacob viene a ser parte del cumplimiento de esa profecía. ¿Sí me explico? Amén. Israelita es un descendiente de Israel. Israel es el nombre que se le dio a Jacob cuando luchó con el ángel en Génesis 26. Tome nota, israelita. Uno que desciende de Israel. Uno que desciende de Israel. En un sentido profético. En un sentido
sentido profético. El que lucha junto con Jehová y vence. Ese es un israelita. Ve que no todos son israelitas ahora. Esa gente que viene y se va al mundo y regresa a los 2 años y adultera y fornica y está en la inmundicia y después va a reconciliarse. No, eso no es un israelita. Es el que lucha junto con Dios, con Jehová, corrijo, y vence. Aquí estamos a duras penas. No a duras penas, esto es una batalla. Por eso Pablo dijo que estamos peleando, he acabado la batalla. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Terminé la carrera. Esto es hasta el final, Señor. Es por temporada. No, en diciembre me voy a descarriar y vuelvo en enero otra vez. Tengo todo 11 meses. El Señor me conoce. No todos, hermano. Usted es un israelita. Y yo aquí no estoy hablando de la circuncisión, ni estoy hablando de ritos ni nada, por si acaso, ¿no? En un sentido profético, el que lucha junto con Jehová y vence. Bueno, ya estamos cerrando acá. No todo israelita es judío. No todo israelita es judío. Es un juego de palabras. No todo israelita es judío. Pero todo judío es israelita. En un sentido de gentilicio no profético. Parecen cosas muy sencillas, pero son profundas, ¿verdad que sí? Repito, no todo israelita es judío, pero todo judío es israelita en un sentido de gentilicio no profético. Tome nota de eso. Para que cuando yo lo voy a explicar, sepan otra vez. Yo le voy a dar la cita bíblica para que lo vean. No todo israelita es judío, pero todo judío es israelita en un sentido de gentilicio no profético. Porque los que están ahora allá, en Medio Oriente, que llaman Tierra Santa, Palestina, están peleando con todos los árabes, que están a punto de firmar ya un acuerdo con el antimasía. No son israelitas. Son judíos, pero no israelitas, hermano. Los israelitas estamos dispersos entre las naciones. En parte estamos aquí, en esta tarde. Amén. Porque usted es un israelita. Porque si usted oyó la voz del Masías y está comenzando a caminar en mandamientos, que es lo que estamos tratando de hacer, y vamos a trabajar hasta donde usted nos permite en este año, a que usted cumpla mandamientos y ordenanzas, entonces usted es un israelita. Así no haya nacido en Tierra Santa, así usted no conozca de qué tribu es, usted es un israelita. Amén. Amén. No es judío, yo estoy diciendo que usted sea judío. Israelita, que no es lo mismo que ser un judío. Punto y aparte. Así que, si un judío, o israelita, o gentil, quiere ser salvo, debe ser un hebreo. Qué cosa, ¿no? No es juego de palabras, hermano, pero ya comencé a entenderlo. Sí, comencé a entender el juego de palabras. Hay alguien aquí que no lo haya entendido. Repito. Así que si un judío o israelita, me refiero a israelita a cualquiera de las otras 10 tribus que están perdidas, o gentil. Un gentil es aquel que ni es judío ni es israelita. Quiere ser salvo. Quiere ser salvo. Debe ser un hebreo primero. Un gentil, un chino, que no tiene nada que ver con los judíos ni israelitas. ¿Quieres ser salvo? Bueno, primero tiene que ser un hebreo. Sal de tu paganismo, sal del mundo, sal de tu culto y ven a Yeshua. Y después de Yeshua, te tienes que convertir en un israelita. Estar dispuesto a luchar con Dios y vencer las tentaciones y vencer las ofertas del mundo y vencer todo lo que el mundo te dice, para que no vuelvas a empezar el trigo. ¿Entiendes el lenguaje ahora? Amén. ¿Ven? Es la importancia de conocer estos términos, que no es lo mismo. Entonces, si somos israelitas, señores, y hebreos, porque no somos judíos. Si eres israelita, entonces tú estás llamado a cumplir los mandamientos. Oye, Israel, eres de las ovejas de la casa de Israel. Para aquellos que dicen que los mandamientos han abolido porque eso era para Israel, pero es que tú eres Israel. Pastor, ¿y entonces cómo hace alguien que es extranjero?
Esto no tiene nada que ver con judío ni con israelita. Por favor, vamos a Isaías 56, 1 al 7. Está cayendo la tarde y yo necesito terminar. Ya vamos a pasar a parte de los judíos. Isaías. A mí me gusta la escritura porque es que ella habla solita. No hay que defenderla. Isaías 56, del 1 al 7. Pues acaso alguno está diciendo que el pastor es muy exclusivista, o ahora la palabra podría ser xenofobia. No, yo estoy enseñando xenofobia, y estoy enseñando exclusivismo, y racismo, es lo que dice, ni siquiera predestinación. Así dijo Jehová: guarda derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza. Está hablando de los mandamientos, de los estatutos que aparecen en Isaías 2:55, usted lo puede leer y ahí va a ver la hilación del pensamiento. Y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Mire esto, para aquellos que dicen que yo soy el chaval, aquí está. Para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Mire esto. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Es decir, los extranjeros dirán: no hay esperanza para mí porque no soy israelita. No, porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, no lo que ustedes quieren, lo que yo quiero, lo que yo prescribí, lo que yo ordené, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y derecho y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas a los extranjeros. Mire lo que le está diciendo. Mire, hermano, no se preocupe si usted no pertenece a una de las tribus de Israel, no se preocupe por eso. Si usted no tiene estirpe, no hay ni siquiera un ADN de Abraham en su genes, o un gen en su ADN de Abraham, no se preocupe. Si somos extranjeros, aquí hay una promesa grandiosa para nosotros. Vamos a tener inclusive un mejor lugar que los que son hijas e hijas, que es bendición. Amén. ¿Ah? Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Mira lo que dice aquí. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Romanos 9. Romanos 9 decía: no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu de santidad, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Masía, por amor a mis hermanos. Está hablando de los judíos, los que son mis parientes según la carne, ¿ven? Porque él era de la tribu de Benjamín, y recuerden que la tribu de Benjamín y de Judá fueron los que se quedaron en el reino del sur, que son israelitas. ¿Ven? Que son israelitas. Está hablando de los judíos que son israelitas, pertenecientes todos a los hijos de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, aquí es el servicio y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Masías, el cual es en Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Escuchó? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, pastor, porque israelita es aquel que vence con Jehová, que lucha con Jehová y vence. Y no creo que todos los que descienden de Israel están luchando con Jehová. Y no todos los hebreos han permanecido. Tremenda la palabra. Habla solita ella, ¿verdad? Pero usted no hubiese entendido esto, usted no hubiese entendido este pasaje, si no hubiese entendido esta explicación acá. No
No que la palabra de Elohim, repito, haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, hebreos, son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia, porque también los árabes son hijos de Abraham y son hebreos, en este sentido, porque todos los que descienden de Abraham son hebreos, porque Abraham cruzó y fue el primer hebreo. Pero no porque sean descendientes de Abraham son hijos, sino los que son de la promesa. Y a quien se le hizo la promesa no fue a Agar ni a Ismael, ni a Setura ni a sus 6 hijos, fue a Sara e Isaac. Por supuesto que tiene su aplicación profética y espiritual, que no la voy a dar. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Es decir, nosotros no somos hijos de Elohim porque descendamos de Israel, somos hijos de Elohim porque hemos creído a Yeshua por la fe. Dice que todos los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham, porque Abraham le creyó a él y le fue contado por justicia. Es por fe. ¿Se explica o no se explica esto? Amén. ¿Sí? Ok, ya la conclusión, vamos a cerrar esto. ¿Quedó claro lo que es un israelita? Amén. Coloque, un israelita es todo aquel que está bajo pacto. Ok, concluimos entonces que israelita es aquel que está bajo pacto. Así no sea nacido en tierra santa, ni de ninguna tribu. De aquí israelita, proféticamente hablando, significa el que lucha con Jehová o al lado de Jehová y vence la tentación, el pecado, la oferta. También israelita se aplica el gentilicio, pero a nosotros que estamos dentro de los gentiles, hermanos, la aplicación es profética. Ok, según lo que ya leímos en los pasajes de Romanos capítulo 9. Ok, vamos entonces a cerrar la clase explicando lo que es un judío. Ya explicamos lo que es hebreo, explicamos lo que es israelita, vamos a explicar lo que es un judío. Y para esto vamos a hacer rápidamente un paneo en la historia de Israel, rápidamente. Ya esto va a ser profundizado en el tema, el misterio de las casas de Israel. Okay. Sabemos entonces, ya explicamos, que los semitas vienen de Sem, hijo de Noé, el mayor. De los semitas nace Abraham, el primer hebreo. Abraham tiene 2 hijos, Ismael, que es el padre de los árabes, parte de los árabes. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. De los 2, el Eterno quiso tomar a Jacob. De Jacob nacen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y de ahí se forma la nación de Israel. De los hijos de Jacob, conocidos como los 12 patriarcas también, nace la nación de Israel. Okay. La nación de Israel estaba conformada por 12 tribus. Cada tribu, hermano, era el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, que pasó a ser Israel. ¿Okay? Ya eso lo damos bien claro. Entonces la nación de Israel estaba conformada por las 12 tribus. En el desarrollo de la historia de la nación de Israel, Israel llegó a convertirse en un reino. Y pasan 2 cosas. El reino unido y 2, el reino dividido. Solamente estoy haciendo un paneo de la historia de Israel para que entendamos dónde nacen los judíos. El Reino Unido estaba conformado por las 12 tribus. Jehová le da una promesa que si ellos se mantienen, que le hace una promesa a David, y si ellos mantienen el pacto como lo guardó David, entonces se iba a mantener el reino.
Lamentablemente, su hijo Salomón se apartó. Cuando ya era viejo, se aparta de los preceptos y cayó en la apostasía, conocida como la apostasía salomónica, que levantó altares a toda imagen del culto pagano al sol, conocido como la Torre de Babel y todo este sistema que ya explicaba. Por causa de no mantenerse Salomón en el pacto, Jehová divide el reino, y el reino de Israel fue dividido y pasó a ser el reino del norte y B, el reino del sur. De aquí nacen las dos casas de Israel. De aquí nacen las dos casas de Israel, que se llamaron la casa de Efraín y dos, la casa de Judá. Esto es solamente un paneo histórico. Eso lo consigue usted, hermano, en el libro de Samuel, hasta todo lo que tiene que ver con los reyes y los profetas. Ya comienza a hablar del reino dividido. Entonces, el reino de Israel se dividió en reino del norte, el reino del sur, surgiendo las dos casas de Israel, que ahí es donde vamos a explicar el hemisferio de las dos casas de Israel. Aquí surge la casa de Efraín y la casa de Judá. Estos temas van a ser ampliados con detalle en el tópico el hemisferio de las dos casas de Israel. Para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes, ¿verdad?, de YouTube, estén atentos a este tema que pronto saldrá y usted podrá disfrutar de esta temática y descifrar el misterio de las casas de Israel. Entonces, el reino del norte y el reino del sur, las dos casas de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. Ya desde aquí en adelante, hermanos, no se le llamó a ellos el pueblo de Israel, porque la casa de Efraín, que solamente fueron 10 tribus, cuando fueron en cautividad, ellos se perdieron, no regresaron. Hasta el día de hoy, esas tribus están dispersas. Y ese es el llamado que se está haciendo hoy a los dispersos de las casas de Israel, que están en la nación. Por eso es que hay un restaurar hoy de las raíces hebreas, por eso es que hay un llamado de esta palabra que estamos trayendo. Nosotros somos parte, hermano, de esta última reforma que está haciendo. Ese es el trabajo que va a traer Masías, una de las misiones que va a traer Masías, ¿verdad? Yeshua, es rescatar las ovejas de las casas de Israel, que son las 10 tribus que se perdieron. Porque el estado que está ahora conocido como el estado israelí no están conformadas por las 12 tribus, solamente por la casa de Judá, de algunos que han regresado, de algunos otros tribus que es un poco nada más. Hoy está la casa de Judá nada más. De ahí surgen los judíos, porque la palabra judío viene de Judá. ¿Quién era Judá, hermano? Judá era el cuarto hijo de Jacob. Judá era el cuarto hijo, hermano, de Jacob. Hay una promesa, usted la consigue, eso lo consigue usted en Génesis 48 y Génesis 49, por favor, tome nota. Génesis 48, Génesis 49, ahí aparece, ¿verdad?, quién era Judá. Hay una promesa para Judá. Por supuesto que la casa de Judá es una casa privilegiada, porque a él se le dio la promesa de que vendría Yeshua, el Salvador del mundo, iba a venir de la casa de Judá, de la casa de David, porque David es de la casa de Judá, que es una casa de reyes. El Mesías viene de ahí. Yeshua pertenece a la casa de Judá, aunque Yeshua es israelita, también es judío. El Salvador del mundo es un judío, pero viene de la casa de Judá, porque Yeshua, Masías, no nació de la tribu de Benjamín, ni de Efraín, ni de Aser, ni de Gad, ni de Rubén,
de Benjamín. No, él nació de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Se le hace una promesa. Eso está en Génesis 48, en Génesis 29 usted ve la promesa que se le hace, de un reinado que nunca dejaría de existir. ¿Ok? Eso lo explicaremos en el misterio de la casa de Israel. Ahí vamos a explicar todos estos detalles. Judío viene de Judá. Judá era una de las 12 tribus de la nación de Israel antes de que el reino se dividiera. Las 10 tribus, el reino del norte, llamado también como la casa de Efraín, no regresaron, se quedaron en las naciones, hermanos, no regresaron. Los únicos que regresan después de 70 años de cautiverio fue la casa de Judá. Ellos regresaron en el año 516, antes de la era común, lo que algunos llaman antes de Cristo, pero era antes de la era común. Antes de la era común, en el año 516, ellos regresan de la deportación de Babilonia, bajo el imperio persa, cuando Artajerjes da la orden de que salga. Eso es lo que entonces tiene Nehemías y el libro de Esdras. Ellos regresan y desde allí, hermano, ocuparon el reino del sur. Ellos se quedaron en el sur. No llegaron al norte, sino al sur. ¿Verdad? Se estableció la tribu de Judá allí porque ellos pertenecían allí. Desde allí surgió el término judío, que sí es un gentilicio, pero propio de la casa de Judá o de la tribu de Judá nada más. Así que usted no puede decir que todos los israelitas son judíos. No, solamente los que nacen de la tribu de Judá. Los que actualmente están ahora, que fue conformado en el año 1948, 14 de mayo, escuchen, el 14 de mayo de 1948, más de 70 años hoy, que ellos regresaron nuevamente como nación, fueron declarados nuevamente como un estado. Desde el año 1948, ellos se llaman judíos, porque solamente regresaron los de la tribu de Judá. Y ahí se llaman judíos. Todo el que nace hoy en el Estado israelí, que está en Palestina, se le llama judío. Porque el resto de los israelitas son dispersos. ¿Quedó claro eso? Amén. Y a esos judíos fue lo que asesinó Hitler, esos dispersos. A eso. Parte de los israelitas y parte de los judíos. Generalmente los judíos. ¿Ves? Generalmente. Ok. ¿Por aquí vamos bien? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Seguro, Ingrid? ¿Por allá atrás? Ok. Todos los judíos eran israelitas. Todos los judíos eran israelitas. Pero no todo israelita es judío. Es como que yo diga que todos los venezolanos son larenses. Todo larense es venezolano, pero no todos los venezolanos son larenses. ¿Sí me explico? Es como que yo diga que todos los venezolanos son caraqueños. No, solamente son caraqueños los que nacimos en Caracas. Vaya la publicidad para los capitalinos, hermano. Caracas, los Monteculero lo dicen por ahí. Ok, entonces que yo diga que todos los son caraqueños, no, no es posible. No, todos los son caraqueños. Es como decir que todos los israelitas son judíos. No, solamente son judíos los israelitas que nacen en Judá. Porque los que nacieron de la tribu de Rubén son rubenitas. Y los que nacieron de la tribu de Gad son los gadarenos, que en el caso de que Jesús va a libertar a aquel gadareno, porque era de la casa de Israel, de las ovejas perdidas. ¿Ven? Los que nacen en la tribu de Benjamín son benjamitas. Ahora, ¿dónde está esa gente? No se sabe dónde está. Puede ser que esta tarde usted sea hermano de uno de esas 10 tribus. Puede ser. Y si no le no se preocupe, que tiene partes y guarda los pactos. Amén. Ok. ¿Se va aclarando eso? Volvamos entonces al principio, la ley de la precedencia. ¿Qué dice la ley de la precedencia? Para ver, recuérdenme la que se me olvidó. Término que aparezca por primera vez. Un término que aparezca por primera vez en la Escritura, su significado será el que va a gobernar en el resto de las. Entonces vamos a ver dónde apareció por primera vez la palabra judío. ¿Qué significa?
La palabra Judá, por cierto, significa alabado sea Jehová. Alabado sea Jehová. De ahí que dice que todo aquel, un judío es aquel que alaba a Jehová. En un sentido profético, escuchen, en un sentido profético, podría decirse que todo aquel que alaba a Jehová es un judío, pero no es un gentilicio. Hago esa salvedad. Vamos a ver dónde aparece por primera vez la palabra judío, o dónde se menciona por primera vez y cuándo se dio por primera vez. Esdras 4:12. Por favor, libro de Esdras 4:12. Váyase al libro de Esdras 4:12. Vamos a ver qué nos dice Esdras. Ese es para aplicar la ley de la precedencia. Es donde aparece por primera vez. Y de allí, hermano, comenzó a usarse. Esdras 4:12 dice la palabra: sea notorio al rey que los judíos, ¿ve? Es la primera vez que aparece y se está aplicando al gentilicio y le está hablando a los que regresaron de la deportación de Babilonia. Esdras 4:12. Parece que a algunos se les complica entender esto porque todavía no ha visto el ministerio de Casa de Israel, no ha visto lo que es el cautiverio, pero ya pronto lo vamos a ver y ahí va a entender con una claridad esto. Repito, lo tiene todo, Esdras 4:12, ¿sí? Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Aquí es donde se usa por primera vez el término judío y está haciendo alusión, hermano, a la tribu de Judá y algunos de otras tribus, muy poquitos, ¿verdad?, que regresaron del cautiverio. El cautiverio fue una etapa de 70 años que estuvieron ellos en el exilio, sobre todo en Babilonia, después vinieron bajo el imperio persa, y bajo el imperio persa se da un edicto que ellos tienen que salir. 70 años más tarde ellos salen del cautiverio y solamente regresa a la tribu de Judá, y ahí se le llamó judío, no se pudo volver a llamar israelitas, sino judíos. ¿Ok? Ahora sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, ¿verdad? ¿Que subieron de dónde? De allá del imperio persa, bajo Artajerjes. Ok. Tome nota de esto. En Esdras 4:12, aparece o se menciona por primera vez el término judío. Un dato que le voy a dar allí curioso, ¿verdad? Que la palabra del Señor tiene unas cositas que si no la estudiamos, hermano, no entendemos. Pero estos detallitos que voy a decir me va a ayudar mucho. Repítame la idea. En Esdras 4:12 se menciona por primera vez el término. Sin embargo, no fue la primera vez que se escribió. La primera vez que se escribe el término judío fue en el profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 12. Sin embargo, la primera vez que se escribe la palabra o el término judío, fue en Jeremías, capítulo 32, versículo 12. Ya nos vamos, hermana Nicolás. Es que después nos vamos a eso porque que yo no veo caso. Yo la acompaño, ahí vamos. Jeremías 32, 12, ¿qué dice? Escuchen. Y di la carta de venta a Barúc, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito
la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la casa. Pastor, pero Edra está primero que Jeremías. Sí, cierto. Pero Edra no es el primero que usa el término judío. Donde se escribe por primera vez y se usa el término judío es en Jeremías. ¿Por qué razón? ¿Cómo resolvemos este problema? Muy sencillo. Jeremías, tome nota, escribió y profetizó 70 años antes de Edra, hermano. Jeremías escribió y profetizó 70 años antes de Edra. Jeremías escribió y profetizó 70 años antes de Edra. Lo explico y concluimos. Edras, hermano, fue un escriba, un traductor. Cuando el pueblo judío fue llevado cautivo por los babilonios, por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ellos tuvieron 70 años cautivos. Y en esos 70 años la generación que se levantó, hermano, perdió la lengua hebrea. Esa generación que se levantó en esos 70 años. Cuando ellos salen del cautiverio, hermano, no entendían nada de la Torá, porque la Torá estaba escrita en hebreo. Edras tiene que hacer las veces de traductor para que ellos pudieran entender la Torá en la lengua materna, porque la habían perdido. Jeremías no es del post-cautiverio. Jeremías profetizó el cautiverio y vivió parte del cautiverio. Y recuerda que el cautiverio fue 70 años. Y si Jeremías profetizó antes de Edra, quiere decir que vivió 70 años. Porque el cautiverio viene 70 años. El cautiverio viene 70 años después. Así que el primero en usar el término judío fue Jeremías, pero en el orden bíblico la primera vez que aparece es en Edra. ¿Explicado? Amén. Amén. Ok. Conclusión. Conclusión. Abraham era un gentil que se hizo hebreo. Abraham era un gentil que se hizo hebreo. Cuando cruzó el río Éufrates para llegar a Canaán, Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el río Éufrates para llegar a Canaán. Un hebreo hoy en día es uno que ha cruzado de la muerte a la vida por la fe en Yeshua. Repito, Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el río Éufrates para llegar a Canaán. Un hebreo hoy en día es uno que ha cruzado de la muerte a la vida por la fe en Yeshua. Jacob fue llamado Israel. Jacob fue llamado Israel por Jehová. Jacob fue llamado Israel por Jehová, que significa el que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y vence. Así que todo aquel que se hace un hebreo, y persevera hasta el final, cumpliendo el pacto o guardando los mandamientos, es un israelita. Repito, Jacob fue llamado Israel por Jehová, que significa el que lucha con Dios y vence. Así que todo aquel que se hace un hebreo y persevera hasta el final,
cumpliendo el pacto, guardando los mandamientos, es un israelita. Así, hermano, que si usted quiere ser de la congregación de Israel, comience a guardar el pacto y los mandamientos. Amén. Amén. Y los judíos son aquellos que nacen de la tribu de Judá. Y los judíos son aquellos que nacen de la tribu de Judá. Judío, todo aquel que nace de la tribu de Judá. Concluimos diciendo, no somos judíos. Concluimos diciendo, no somos judíos. Somos hebreos en proceso de ser israelitas. Somos hebreos en proceso de ser israelitas. Bendiciones, amados. Que la paz de nuestro amado Padre sea con sus vidas. Amén. Amén.